Bueno, continuamos desde donde habíamos dejado. Ya tenemos un nivel bastante alto en nuestro proyecto en cuanto a todas las relaciones, incluso algún buen template implementado en nuestras visualizaciones. Ahora, en estas 3 próximas clases vamos a pasar a 2 temas relativamente desligados de lo que estuvimos trabajando. Hoy en particular lo que vamos a trabajar un poco es lo que se llama API REST. API REST no es otra cosa más que tratar de desacoplar un poco el back del front, porque por ahora lo que estuvimos desarrollando con Spring no es otra cosa más que lo que se suele llamar full stack. O sea, estamos desarrollando prácticamente todo el backend, pero también nos estamos centrando bastante en el front, por ende estamos haciendo las dos partes. Por lo general, hoy por hoy se trata de que los equipos de trabajo estén lo más separados posible, es decir, que la gente que trabaja en back no esté muy ligada a la gente que trabaja en front, y lo único que se trata de hacer es llegar a un acuerdo en qué cosas va a enviarle el back al front y qué cosas le va a enviar el front al back. Con ponerse de acuerdo simplemente con eso, uno puede desacoplar justamente ambas partes. Bueno, ese ponerse de acuerdo en lo que se va a enviar no es otra cosa más que entender cómo va a viajar la información. Bueno, la información puede viajar en varios formatos, en particular los más utilizados hoy por hoy son JSON principalmente, y todavía algo de XML. Nosotros en particular vamos a trabajar con JSON. Y bueno, ¿y cómo se envía esa información? Bueno, justamente se la va a enviar por medio de estas peticiones, que son las 4 que vemos en pantalla: get, post, put y delete. ¿Sí? Get y post más o menos ya la estuvimos mencionando un poco. Put lo vamos a utilizar para actualizar, y bueno, delete para eliminar. Entonces básicamente lo que vamos a hacer con API REST es que nosotros desde el back nos vamos a olvidar del front, porque vamos a saber que lo único que vamos a recibir son JSON y lo único que vamos a enviar son JSON. La persona que trabaje en frontend sabrá qué hacer con ese JSON y sabrá cómo enviarme el JSON, pero a mí yo me desvinculo totalmente del front. Bueno, para hacer eso van a ser muy pocas las cosas que vamos a cambiar. En vez de estar trabajando con lo que antes llamábamos un model and view, vamos a trabajar con otra clase que va a hacer referencia justamente a REST. Y lo otro que vamos a hacer es nos vamos a manejar en una nueva capa. En vez de trabajar con los controladores como veníamos trabajando con los controllers, vamos a ir a otra capa que se va a llamar controllers, y por lo general se le pone el versionado de nuestra API, REST, en este caso la versión 0, y al controlador se le respeta el mismo nombre que antes, ¿no? Por ejemplo, para trabajar con la persona, solamente que se le agrega el sufijo REST, como para hacer alusión que ese controlador va a manejar justamente el protocolo REST. Bueno, por ejemplo, acá vamos a ver el primer controlador. Obviamente hacemos referencia a la URL del request mapping, lo primero, eso no cambia nada. En este caso le puse este nombre, ¿no? API versión 0 persona. Antes el controlador común se llamaba persona. Y hacemos acá una diferencia con esta notación. Antes decíamos controller, ahora decimos REST controller. Después el funcionamiento es muy parecido. Va a responder a getMobil all, es decir, all. O sea, de las personas me va a traer todas. Y lo que me va a retornar, en vez de un model and view, es un response entity. Y acá voy a decir el tipo de dato de esa respuesta. ¿Sí? El método se llama todas las personas. Y en este caso lo que hace, para entender un poco el funcionamiento, es simplemente genero 2 personas y las agrego a la lista, retorno la lista en el cuerpo de la respuesta, y el status digo que ok, que todo salió bien. Bueno, ese es nuestro primer método get, que se llama all. Bueno, para visualizar esto, como lo vamos a ver así, ¿no? Lo vamos a ver como un JSON. O sea, cuando yo termine esta petición, la respuesta va a ser un JSON. No vamos a tener más una linda web con Bootstrap, sino que simplemente un JSON. Para mejorar un poco eso, hay varios aplicativos que podemos utilizar, como por ejemplo Postman, que yo tengo uno abierto, ¿no? Postman nos permite trabajar un poco con JSON, ¿sí? Por ejemplo, este no tiene nada que ver con el proyecto, pero con una interfaz bastante intuitiva uno puede trabajar con archivos JSON. En este caso no lo tengo ejecutado, pero bueno, con una interfaz muy sencilla como esta
uno puede manipular los JSON que recibe o incluso enviar JSON. Bueno, eso es Postman, ¿no? Es uno de los más utilizados, pero en particular cuando trabajamos con Spring podemos utilizar la documentación de Spring que nos proporciona lo que se llama Swagger. Swagger es una interfaz gráfica que nos va a permitir justamente manipular un poco este flujo de información y testearlo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, acá ya lo tengo ejecutado, ¿no? Es desde el localhost y hay que escribir swagger-ui /index.html y esto nos lleva a esta interfaz gráfica, ¿sí? La interfaz gráfica, como verán, hay un montón de cosas, pero ahora las voy a ir mencionando. Acá lo primero que aparece es el nombre del controlador, ¿sí? El controlador que se va a llamar, que se llama ya de hecho porque es el que les acabo de mostrar, el controlador persona REST, el que tenemos acá, persona controlador REST. Ahí es donde teníamos este método. Bueno, por eso es que le puso este nombre, persona controlador REST, con la nomenclatura clásica. Bueno, habíamos definido un método get. Ven que acá hay varios get. En nuestro particular se llamaba all, así que acá aparece, ven. Acá van a ir apareciendo todos los get mapping por ahora que vamos haciendo, todos los métodos que vamos llamando. Este es el que construimos recién acá, ¿sí? Y lo curioso de esto es que lo podemos probar. O sea, yo despliego esto y simplemente puedo ejecutarlo. Y vamos a ver qué me da. Y ven, acá vemos la respuesta. La respuesta que me da es esta. Son las dos personas que creé, que no tienen ni avatar ni país, pero acá tenemos las dos personas que creé y que retorné. El retorno de ese método es este JSON. Sencillito. Bueno, ese es nuestro primer get, que me retorna a dos personas cualquiera. Pero avancemos un poco más y hagamos algo un poco más interesante, porque estas dos personas son personas de memoria. Por ejemplo, bueno, para que esto funcione, habíamos dicho que necesitamos la dependencia de Spring Document, de la documentación de Spring. ¿Sí? Entonces van a ir apareciendo cada una de las cosas que vayamos construyendo en ese visualizador. Ven, acá muestra cómo lo vamos construyendo poco a poco. Otro que podemos ver, otro interesante, es, por ejemplo, lo voy a empezar a mostrar directamente desde Spring. Así que vamos a ir a Controllers Application, acá, persona controlador. Bueno, acá se va a ver un poco más nítido que lo que se veía desde PowerPoint. Entonces, este es el primero que les mostré. Vamos a ver algún otro que hice. Este me retorna dos personas generadas en memoria. Vamos a ver otro, por ejemplo este, traer lista de personas. O sea, también es un get mapping que responde a lista de personas. Y acá me responde un objeto cualquiera, que ahora voy a decir cuál es, y se llama todas las personas de la base de datos. Este, a diferencia del anterior, no inventa las personas, sino que las trae de la base de datos. ¿Sí? Esas personas las guardo en una lista de personas. Y lo que hago es, a esta respuesta genérica, le digo, bueno, si la lista de personas no es nula, decime que el body sea exactamente esta lista de personas. Entonces después lo que hago es digo, bueno, terminé la transacción, salió ok, y en el body están las listas de personas. En caso que la lista de personas sea nula, voy a poner que está vacía. Lo curioso acá es que la transacción siempre va a ser ok, ¿no? Bueno, eso después lo mejoramos con un try y un catch para, si algo salió mal, no le ponemos ok a la transacción. De paso vemos otras anotaciones, ¿no? Operation, que es, en Operation podemos aclarar el summary y tenemos también la descripción. ¿Sí? En el summary es una descripción súper detallada. Descripción es una descripción detallada de lo que hace el método. Y summary es un breve resumen de creo que 50 caracteres. Bueno, esto mismo que acá vamos a hacer responde a lista de personas y se llama todas las personas de la base de datos. Vamos a ver eso cómo se ve en Swagger. Bueno, acá lo vemos. ¿Ven? Lista de personas. Vemos que lo que aparece es el nombre del request, ¿sí? No el nombre del método. Y acá tenemos el summary y ahí tenemos la descripción. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a probarlo, ejecutamos y acá lo que me trae en formato JSON no es otra cosa más que el dato de la base de datos, ¿sí? O sea, tenemos la persona, sus figuritas, los países que eligió como candidato, otra persona, otras figuritas, etcétera. Entonces esto me responde todas las personas de la base de datos, ya no las inventa. Y también responde a get, como vimos recién, get. Bueno, sigamos avanzando, veamos alguno más de lo que tenemos hechos. Obviamente todo el documento va a estar en el Git.
otro get mapping, que por ejemplo es traer por ID, recibe el ID y trae por ID. Con el body hace lo mismo. Si no trae a la persona, o sea, si la persona es nula, digo que el status es no found y digo no puedo traer a la persona. Vamos a probarlo. En este nunca reinicié el servidor, ¿no? Las pruebas son bastante sencillas. Vamos con este, traer persona, era este. Vamos a probarlo. Acá necesito un parámetro. Bueno, y el parámetro, miren qué fácil que se envía. Se envía así, súper sencillito. Bueno, por ejemplo, vamos a una persona que no exista, que es la 6. Ejecutamos. Y efectivamente esto me dice que no consiguió traer a la persona, como era de esperarse. Y ahora vamos a traer alguna otra que exista. Por ejemplo, la persona número 1. Ejecutamos. Y ahí sí la tenemos. ¿Sí? Acá tenemos a la persona número 1. Bien. Perfecto. Bueno, veamos algún otro. Tenemos el eliminar, que funciona muy parecido. No lo voy a probar para no eliminar a nadie, pero funciona muy parecido. Bueno, después tenemos este que es bastante interesante, que es agregar persona. ¿Sí? Primero vamos a ver cómo funciona y después comento algunas cuestiones. Va a recibir un request body y ese request body va a ser los datos de la persona. ¿Sí? Pero veamos que esa persona no es del tipo persona entidad ni persona modelo, sino que es del tipo persona request. ¿Por qué es esto? Bueno, miremoslo en funcionamiento para entender un poco. Cuando yo venga a agregar persona, los datos que voy a necesitar son justamente los datos que tenemos acá en un JSON. ¿Sí? Bueno, esto podría ser difícil de hacer si solamente utilizamos a la persona entidad o persona modelo. ¿Sí? Porque la persona tiene un avatar, el avatar tiene una persona, la persona tiene unas figuritas, las figuritas son de una persona. Entonces ahí entramos en un bucle infinito de llamados de una entidad a otra. Entonces para eso lo que se suele hacer, para no estar pidiendo información de más, o sea que este JSON se genera automáticamente, lo que se hace por lo general es generar una nueva clase, que en este caso se llama persona request, que está moldeada a lo que nosotros en verdad queremos en el JSON. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Se lo hace como una subcarpeta de models y persona request tiene todos los datos de la persona y además los del avatar, porque son los que necesito ahora. Si quisieran los datos también de figuritas, bueno, tendría que ponerlo, parametrizarlo acá. Es una forma bastante sencilla de hacerlo. Y es importante utilizar esta notación, JSON property, porque bueno, la estandarización de JSON nos dice que la clave tiene que ser en mayúscula y por defecto la va a poner en minúscula como el string. O sea, suele ser útil poner ese tipo de llamados. Bien. Después, otra cosa importante que no hay que olvidarse jamás es cuando uno trabaja con la parte de entidades. En este caso vamos a ir a la entidad de la persona entity, que cómo se generan esos JSON. Bueno, esos JSON se generan justamente en base a la capa entidad, y en la capa entidad es fundamental utilizar estas notaciones que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? En las notaciones 1 a 1 tenemos que utilizar el JSON ignore, ¿sí? Para que no entre en ese bucle infinito de la persona tiene un avatar, el avatar tiene una persona, nunca va a poder salir de ahí. Hay que poner JSON ignore en los 1 a 1. Después, en los 1 a muchos, del lado del 1, hay que poner esta notación, JSON Managed Reference. Y en los muchos a muchos, del lado de la entidad propietaria, JSON Ignore Properties, donde persona es como se llama el atributo de país. ¿Sí? Esta persona es como se va a llamar el atributo de país. Se lo voy a mostrar. Ahí dice persona porque así es como se llama el atributo de país. Bien, eso no es fácil de verlo y seguramente les van a surgir varios errores con eso. Bueno, y créanme, no lo voy a probar para no estirar el video, pero básicamente cuando nosotros cargamos este string con los datos, se va a generar una nueva persona con un determinado avatar. Bueno, de hecho lo voy a probar, no me cuesta nada. Vamos con persona. Si no pongo probar, difícilmente funcione. Ahí está. Vamos con persona video. Vamos con Nigeria, un determinado mail.
una web personal y una imagen, que luego hacemos un videito para mostrar cómo se suben imágenes de verdad. Y ejecutamos. Esto, al ejecutarlo, nos dice qué cosa va a realizar y bueno, justamente nos dice que la respuesta fue correcta y que se generó a esta persona, ¿sí? Tendríamos que chequear si funcionó, así que lo que podemos hacer es, podemos ir a traer a todas las personas. Vamos a volver a probar, ya lo habíamos probado, pero lo ejecutamos una vez más. Acá tenemos a todas las personas, pero debería haber una nueva persona por acá abajo, ¿sí? La persona de video que no tiene figuritas y no tiene países, pero se creó perfectamente. Bueno, esto que acabamos de ver se llama API REST, poder enviar y recibir información en formato JSON, súper ágil. Les dejo para ustedes que al finalizar el video pueden probar sin inconvenientes el editar persona, que básicamente recibe un ID, ¿sí? Y bueno, si quieren el eliminar, pero todos estos están funcionando. Antes de olvidarme, antes de cerrar el video, hice otro controlador muy pequeño, ¿no? Que trae figuritas por ID, simplemente para que vean cómo se estructura, ¿sí? Hice otro REST de figurita, súper sencillo, ¿no? Solamente trae figurita por ID, es del tipo get. Lo que quería que vean es que si hacen distintos controladores, en Swagger van a aparecer todo en la misma página, solamente que separado por distintos títulos por cada controlador. Bueno, ahora sí, terminamos con el videito de API REST. Nos vemos en los próximos videos para trabajar un poco sobre testeo de software.